Era un domingo de julio cuando la familia Martínez se reunió en la vieja casa familiar de Toledo. El calor era sofocante, pero la brisa que entraba por los balcones aliviaba un poco la temperatura. Carmen, la mayor de los hermanos, había sido la primera en llegar. Siempre puntual, acomodaba las sillas alrededor de la mesa de nogal que su padre, Antonio, había heredado de su abuelo. Su marido Javier la ayudaba a traer las bebidas desde la cocina mientras intercambiaban miradas de preocupación. ¿Crees que papá nos dirá por fin lo que piensa hacer con la finca?, preguntó Carmen mientras colocaba los vasos. No lo sé, pero sea lo que sea, prométeme que intentarás mantener la calma, respondió Javier, conociendo demasiado bien el carácter explosivo de su esposa. El timbre sonó y apareció Miguel, el hermano mediano, acompañado de su esposa Laura y sus dos hijos adolescentes. Miguel era profesor de historia en el instituto local y siempre había sido el mediador de la familia. Tras los besos y abrazos de rigor, los niños corrieron al patio trasero mientras los adultos se acomodaban en la sala. ¿Ha llegado Raúl?, preguntó Miguel. Carmen negó con la cabeza. Ya sabes cómo es. Probablemente llegue tarde, como siempre. Raúl, el menor de los hermanos, era el alma libre de la familia. Soltero, sin hijos y dueño de un pequeño bar en Madrid, rara vez regresaba a Toledo excepto para las ocasiones importantes. Su relación con Antonio, su padre, había sido tensa desde que decidió abandonar los estudios de Derecho para perseguir su sueño de ser músico, un sueño que eventualmente se transformó en la administración de su bar El Acorde. Antonio bajó las escaleras lentamente, apoyándose en su bastón. A sus 78 años, su figura seguía siendo imponente. Viudo desde hacía 5 años, cuando Pilar falleció tras una larga batalla contra el cáncer, había manejado solo los asuntos familiares, especialmente lo relacionado con la finca olivarera que había sido el sustento familiar por generaciones. ¿Dónde está vuestro hermano?, preguntó Antonio con voz severa mientras se sentaba en la cabecera de la mesa. Debe estar por llegar, papá, respondió Miguel, intentando suavizar la tensión que ya comenzaba a formarse. Como invocado por la conversación, el timbre sonó nuevamente. Raúl entró con una sonrisa, abrazando a su padre primero, luego a sus hermanos. Vestía una camisa arrugada y jeans, contrastando con la ropa más formal de los demás. Perdón por el retraso. El tráfico desde Madrid estaba imposible, se excusó mientras se sentaba. Antonio asintió secamente y carraspeó. Os he reunido porque tengo algo importante que comunicaros. Como sabéis, la finca de los Olivos ha sido parte de nuestra familia por 4 generaciones. Vuestra madre y yo trabajamos duro para mantenerla y hacerla prosperar, incluso en los años difíciles. Los 3 hermanos se escuchaban con atención. La finca, con sus 12 hectáreas de olivos centenarios y la antigua casa de labor, era no solo la mayor parte del patrimonio familiar sino también el lugar donde habían crecido, donde guardaban sus recuerdos más preciados. He tomado una decisión sobre su futuro, continuó Antonio. Después de mucho pensarlo, he decidido que Carmen y Miguel administrarán conjuntamente la finca cuando yo no esté. El silencio que siguió fue denso. Raúl, que había estado jugueteando con una aceituna, levantó la mirada con sorpresa. ¿Y yo, papá?, preguntó finalmente, con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Antonio suspiró, como si hubiera anticipado esta pregunta durante meses. Tú recibirás una compensación económica equivalente a tu parte. Pero la gestión de la finca requiere compromiso, Raúl. Compromiso que has demostrado no tener. Carmen y Miguel intercambiaron miradas incómodas. Aunque ambos habían hablado sobre la posibilidad de administrar juntos la propiedad, ninguno esperaba que su padre excluyera tan tajantemente a Raúl. ¿No tener compromiso? ¿Te refieres a que no me quedé aquí para hacer lo que tú querías? La voz de Raúl comenzaba a elevarse. ¿Sabes cuánto trabajo me costó levantar el bar? ¿Tienes idea de las horas que dedico a ese negocio? Un negocio que elegiste por encima de tus responsabilidades con la familia, respondió Antonio, manteniendo su tono firme pero tranquilo. La finca necesita gente que entienda su valor, no solo económico sino también emocional. ¿Y crees que yo no lo entiendo? Raúl golpeó ligeramente la mesa.
¿Crees que no recuerdo cada verano recogiendo aceitunas, cada Navidad alrededor de esta misma mesa? Miguel intentó intervenir. Raúl, estoy seguro de que podemos encontrar una solución que... ¿Qué solución, Miguel?, interrumpió Raúl. Que vosotros dos decidáis si puedo o no visitar la casa donde crecí. Que me deis una pensión como si fuera un niño incapaz. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Nadie está diciendo eso. Papá solo quiere asegurarse de que la finca esté en buenas manos. Tú vives en Madrid, tienes tu negocio allí. Y por eso no merezco mi parte, concluyó Raúl. Porque elegí mi propio camino. Antonio se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. La decisión está tomada. El notario ya tiene las instrucciones y modificará el testamento la próxima semana. Miguel y Carmen administrarán los olivos, y tú, Raúl, recibirás tu parte en efectivo. Raúl se quedó mirando a su padre, luego a sus hermanos. Había dolor en sus ojos, pero también determinación. Bien. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero no esperes que finja que estoy de acuerdo. Se levantó, recogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Carmen lo llamó, pero él no se detuvo. Déjalo, dijo Antonio con resignación. Siempre ha sido así. Se enfada, se va y luego vuelve cuando se le pasa. Pero Miguel, que conocía a su hermano mejor que nadie, no estaba tan seguro. Había visto algo en los ojos de Raúl, algo que iba más allá del enfado momentáneo. Era la mirada de alguien que se siente traicionado por los suyos. La comida familiar que seguiría al anuncio quedó olvidada. En la mesa de nogal, los platos servidos se enfriaban lentamente mientras afuera, el sol de Toledo brillaba implacable sobre los tejados rojos, ajeno al drama que acababa de comenzar en la casa de los Martínez. Las semanas siguientes al anuncio de Antonio fueron tensas. Raúl regresó a Madrid sin despedirse y no contestaba las llamadas de Miguel. Carmen intentó justificar la decisión de su padre en varias conversaciones con su marido, pero incluso ella reconocía que la situación podría haberse manejado mejor. Una tarde de agosto, cuando el calor aplastaba Toledo bajo una manta invisible, Miguel decidió viajar a Madrid. No avisó a nadie, ni siquiera a Laura. Condujo las casi 2 horas escuchando la radio, intentando organizar lo que diría a su hermano. Encontró, el acorde, fácilmente, un local pequeño pero acogedor en el barrio de Malasaña, con mesas de madera oscura y fotos de músicos en las paredes. El bar estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Raúl limpiaba vasos detrás de la barra, con una camiseta negra y el pelo recogido en una coleta. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y su expresión cambió al ver a Miguel. Vaya sorpresa, dijo sin mucho entusiasmo mientras seguía limpiando. Miguel se sentó en un taburete frente a la barra. Tienes un buen sitio aquí, comentó, mirando alrededor. ¿Has venido para evaluar mi negocio? ¿O para ver si realmente merezco mi parte de la herencia? Raúl dejó el trapo sobre la barra. He venido porque somos hermanos, Raúl. Y porque esta situación me está matando. Raúl suspiró y sirvió 2 cervezas. Le pasó una a Miguel y bebió un sorbo de la suya. ¿Sabes qué me mata a mí? Que papá siga pensando que soy un fracasado porque no hice lo que él quería. Que tú y Carmen aceptéis su decisión como si fuera lo más normal. Nadie piensa que eres un fracasado, protestó Miguel. Papá él solo quiere asegurarse de que la finca siga siendo lo que siempre ha sido. ¿Y crees que yo la vendería al mejor postor? ¿Qué tipo de persona crees que soy? Miguel bajó la mirada. La verdad era que nunca había pensado que Raúl vendería su parte, pero tampoco había defendido su derecho a tenerla. Como siempre, había optado por el camino del medio, por no enfrentarse a su padre. Mira, continuó Raúl, entiendo que papá confíe más en vosotros. Carmen lleva años ayudándole con la contabilidad. Tú vives cerca y lo visitas cada semana. Yo estoy aquí, intentando sacar adelante mi propio negocio. Pero eso no significa que no me importe la finca, que no quiera formar parte de su futuro. El bar comenzaba a llenarse.
Una pareja entró y se sentó en una mesa cercana. Raúl les saludó con familiaridad y les indicó que les atendería en un momento. «Podríamos administrarla los tres», propuso Miguel. «Estoy seguro de que si hablamos con papá». Raúl negó con la cabeza. «Ya ha tomado su decisión. Y si intento cambiarla, solo confirmará lo que piensa de mí, que solo me interesa el dinero». «¿Y qué vas a hacer entonces?» «Lo que debí hacer hace tiempo, luchar por lo que es justo. He hablado con un abogado. La ley dice que no puede desheredarme completamente, pero también que no puede obligarme a aceptar una compensación económica en lugar de mi parte de la propiedad». Miguel palideció. «¿Vas a demandar a papá?» «Voy a defender mis derechos, Miguel». «No es lo mismo». La conversación se interrumpió cuando Raúl tuvo que atender a los clientes. Miguel esperó, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando su hermano regresó, intentó razonar con él una vez más, pero la determinación de Raúl era evidente. «Piénsalo bien», le pidió Miguel antes de marcharse. «Una batalla legal solo traerá más dolor a todos». Raúl asintió sin comprometerse. «Dale recuerdos a Laura y a los niños», dijo como despedida. 2 semanas después, Antonio recibió una notificación legal que solicitaba la anulación de las modificaciones en su testamento. Carmen estaba con él cuando abrió la carta. La leyó en silencio, con los labios apretados y las manos temblorosas. «Es de Raúl, ¿verdad?», preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Antonio asintió y le pasó la carta. «Tu hermano siempre ha sido obstinado, igual que lo era vuestra madre», comentó con una mezcla de orgullo y frustración. Carmen leyó rápidamente. El documento, redactado en el lenguaje frío de la ley, parecía no tener nada que ver con el hermano pequeño que ella recordaba persiguiendo mariposas en el olivar. «¿Qué vamos a hacer?» «Pelear», respondió Antonio con firmeza. «He trabajado toda mi vida por esa finca. No permitiré que la ley me diga qué puedo o no puedo hacer con ella». Carmen llamó a Miguel inmediatamente. Él ya sabía algo, tras su visita a Madrid, pero no esperaba que Raúl actuara tan rápido. «Tenemos que hablar con él, hacerle entrar en razón», insistió. «Ya lo intenté», respondió Miguel. «Está decidido». La siguiente reunión familiar fue en las oficinas del abogado de Antonio, un despacho sobrio en el centro histórico de Toledo. Raúl llegó acompañado de su propio abogado, un hombre joven con gafas y actitud decidida. Las presentaciones fueron tensas y breves. «Esto es una locura», dijo Carmen cuando todos estaban sentados. «Somos familia. Las familias no se demandan entre sí». «Las familias tampoco excluyen a uno de sus miembros», respondió Raúl. Su voz era calmada, pero sus ojos revelaban su dolor. Antonio, que había escuchado los consejos de su abogado en los días previos, sabía que legalmente Raúl tenía argumentos sólidos. La ley protegía el derecho de los herederos a recibir su legítima en los mismos bienes de la herencia, no en su equivalente monetario, salvo excepciones muy concretas. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Raúl?», preguntó finalmente Antonio. «Lo que me corresponde, una tercera parte de la finca, con los mismos derechos que Carmen y Miguel para decidir sobre su futuro». «¿Y si te doy eso, qué garantía tengo de que no la venderás a la primera oportunidad?» «La misma garantía que tienes con ellos, mi palabra». Raúl miró directamente a su padre. «¿O es que mi palabra vale menos que la suya?» El silencio que siguió fue pesado. Los abogados intercambiaron miradas, conscientes de que el conflicto había trascendido lo legal para adentrarse en heridas familiares más profundas. «Puedo comprometerme por escrito a no vender mi parte en, digamos, 10 años», ofreció Raúl. «Pero quiero poder participar en las decisiones, ser parte del legado familiar, no un espectador al que se le da dinero para que desaparezca». Antonio consideró la propuesta. Parte de él admiraba la determinación de su hijo menor, tan parecida a la suya propia. Pero otra parte se resistía a ceder, a reconocer que quizás había sido injusto. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Salieron del despacho sin haber llegado a un acuerdo. En la calle, mientras esperaban sus coches, Miguel se acercó a Raúl.
¿De verdad estás dispuesto a llegar hasta el final con esto?, preguntó. ¿Tú no lo harías? Si papá te hubiera dicho que no mereces tu parte de la finca porque decidiste ser profesor en lugar de abogado, ¿no lucharías? Miguel no respondió. En el fondo, sabía que su hermano tenía razón. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Se levantó al amanecer y caminó hasta el olivar. Los árboles centenarios, que habían visto crecer a generaciones de Martínez, parecían observarlo en silencio. Pensó en su padre, en su abuelo, en todos los que habían trabajado esas tierras antes que él. Pensó en Pilar, que siempre había sido la voz de la razón en la familia. ¿Qué harías tú, Pilar?, murmuró mientras acariciaba el tronco nudoso de un olivo. El otoño llegó a Toledo con una suavidad engañosa. Las hojas caían perezosamente sobre las calles empedradas mientras la vida continuaba. Para la familia Martínez, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. El proceso legal iniciado por Raúl avanzaba con la lentitud característica de la justicia española, pero sus efectos en las relaciones familiares eran inmediatos y devastadores. Antonio se negaba a hablar del tema. Pasaba los días en la finca, supervisando la cosecha de aceitunas como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos habían perdido brillo y raramente sonreía. Carmen se había convertido en su portavoz no oficial, respondiendo a las llamadas del abogado y manejando el papeleo que llegaba regularmente. Sus hijos notaban su tensión, había discutido con Javier varias veces por nimiedades. Miguel intentaba mantener algún tipo de comunicación entre todos. Llamaba a Raúl cada semana, aunque las conversaciones eran breves y superficiales. Visitaba a su padre con frecuencia, llevándole comida preparada por Laura y noticias de los nietos que sabía le alegrarían el día. Pero incluso él, el eterno mediador, comenzaba a sentir el peso del conflicto. En Madrid, Raúl enfrentaba sus propias batallas. El negocio iba bien, pero el coste emocional del enfrentamiento con su familia era alto. Había momentos en que dudaba, en que se preguntaba si valía la pena todo aquello. Luego recordaba la cara de su padre al excluirlo, la facilidad con que Carmen y Miguel habían aceptado la situación, y su determinación volvía con más fuerza. Una tarde de noviembre, mientras revisaba unas facturas en la oficina trasera del bar, recibió una visita inesperada. Era Nuria, su sobrina, la hija mayor de Carmen. A sus 19 años, Nuria estudiaba periodismo en la Universidad Complutense y rara vez veía a su tío. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta entreabierta. Raúl se levantó sorprendido. Claro, pasa. ¿Qué haces en Madrid? ¿Tu madre sabe que estás aquí? Nuria se sentó en la única silla disponible, quitándose la mochila. Tengo clases, ¿recuerdas? Y no, mamá no sabe que he venido. Probablemente me mataría si se enterara. ¿Por qué? ¿Soy ahora el tío malvado del que hay que protegeros?, preguntó Raúl con una sonrisa amarga. Algo así, respondió ella con sinceridad. En casa no se habla de otra cosa. Mamá dice que estás destrozando a la familia por dinero. El abuelo apenas menciona tu nombre. Raúl suspiró profundamente. No es por dinero, Nuria. Es por dignidad, supongo. Por ser reconocido como parte de la familia en igualdad de condiciones. Pero, ¿vale la pena? El abuelo está envejeciendo. Este estrés no le hace bien. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me duele estar enfrentado a mi propio padre? Pero hay principios que no puedo ignorar. Nuria guardó silencio un momento, observando la pequeña oficina llena de facturas y documentos. ¿Sabes? El abuelo me contó una vez cómo compró los olivares del lado este de la finca. Dijo que todos le decían que era una locura, que la tierra era mala, que nunca crecería nada allí. Pero él insistió. Y ahora son los mejores olivos de toda la propiedad. ¿A qué viene eso?, preguntó Raúl, confundido. ¿A qué eres igual que él? Los dos tercos, los dos dispuestos a luchar por lo que creen, incluso cuando todos dicen que es una locura. Nuria sonrió ligeramente. Quizás por eso chocáis tanto.
Raúl nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre se había visto como el rebelde, el que rompía con la tradición familiar. Pero quizás Nuria tenía razón. Quizás él y Antonio eran más parecidos de lo que ninguno quería admitir. ¿Cómo están todos realmente?, preguntó después de un momento. Tristes. Enfadados. Confundidos. Como una familia normal en una situación anormal, respondió Nuria. El tío Miguel intenta que la vida siga adelante. Organizó una cena familiar la semana pasada. Había un sitio vacío en la mesa. Nadie mencionó para quién era, pero todos lo sabíamos. Esas palabras golpearon a Raúl más fuerte de lo que esperaba. La imagen de su familia reunida, con su ausencia marcada por un sitio vacío, le provocó un nudo en la garganta. Nuria se marchó poco después, prometiendo guardar el secreto de su visita. Pero antes de irse, abrazó a su tío con fuerza. Encuentren una solución, por favor. Somos familia. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Las palabras de su sobrina resonaban en su mente. ¿Era realmente como su padre? ¿Estaba permitiendo que el orgullo destruyera lo que más quería? Al día siguiente, tomó una decisión. Llamó a su abogado y le pidió que preparara una propuesta alternativa. No renunciaría a su parte de la finca, pero estaba dispuesto a negociar los términos. Quizás había un camino intermedio, uno que respetara tanto sus derechos como los deseos de su padre. Mientras tanto, en Toledo, Antonio enfrentaba sus propios demonios. Una visita rutinaria al médico había revelado problemas cardíacos que requerían atención inmediata. Nada grave aún, le aseguró el doctor, pero una advertencia que no podía ignorar. Deberías reducir el estrés, le aconsejó el médico mientras le recetaba medicación. A tu edad, las preocupaciones pueden ser tan dañinas como cualquier enfermedad. Carmen, que lo había acompañado a la consulta, lo miró con preocupación. ¿Lo ves, papá? Esta situación te está afectando. Antonio no respondió. De camino a casa, sin embargo, rompió su habitual silencio sobre el tema. Quizás he sido demasiado duro con Raúl. Carmen, sorprendida, casi frena en medio de la carretera. ¿Qué quieres decir? Siempre esperé que siguiera mis pasos, que viera el valor de lo que hemos construido. Pero él tenía sus propios sueños. Y ahora que lo pienso, ha logrado hacerlos realidad sin mi ayuda. Hay cierto mérito en eso. ¿Estás considerando ceder a sus demandas?, preguntó Carmen, intentando ocultar su desaprobación. Estoy considerando que la vida es demasiado corta para pasarla peleando con mi propio hijo. Esa tarde, mientras Carmen compartía la conversación con Miguel, Raúl enviaba su nueva propuesta. Los hermanos no lo sabían, pero ambos lados de la disputa estaban dando los primeros pasos hacia la reconciliación. La propuesta de Raúl llegó a manos de Antonio 2 días después. La leyó en solitario, sentado en el porche de la casa familiar, con la vista perdida en los olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Es razonable, comentó cuando finalmente se la mostró a sus otros hijos. Mantiene la unidad de la finca pero reconoce su derecho a participar en las decisiones. Miguel sonrió aliviado, pero Carmen parecía menos convencida. ¿Y si es solo una táctica? ¿Y si más adelante cambia de opinión y quiere vender su parte? El riesgo existe, admitió Antonio. Pero también existe con vosotros, con cualquiera. La confianza siempre implica cierto riesgo. Tras varias conversaciones con el abogado, Antonio decidió aceptar la propuesta de Raúl. La finca seguiría siendo administrada principalmente por Carmen y Miguel, que vivían cerca y podían ocuparse de las operaciones diarias. Pero Raúl tendría su parte legal de la propiedad y voz en las decisiones importantes, como inversiones mayores o cambios en la producción. Quedaba un paso final, comunicarlo personalmente. Antonio insistió en hacerlo él mismo, a pesar de las objeciones de Carmen sobre su salud. Es mi hijo. Es mi responsabilidad. La tarde siguiente, Antonio condujo hasta Madrid. El viaje le resultó más largo de lo que recordaba, hacía años que no conducía esa distancia.
Encontró el acorde fácilmente gracias a las indicaciones que Miguel le había dado. Era diferente a como lo había imaginado, más pequeño pero también más acogedor, con un ambiente que reflejaba la personalidad de su hijo. Raúl estaba sirviendo a unos clientes cuando vio a su padre entrar. La sorpresa hizo que casi derramara las copas que llevaba. Terminó de servir y se acercó lentamente a la barra, donde Antonio se había sentado. «Papá», dijo simplemente, sin saber qué más añadir. Antonio miró alrededor, observando el local que su hijo había creado desde cero. «Es un buen sitio. Tiene carácter». «Gracias», respondió Raúl, todavía desconcertado. «¿Quieres tomar algo? Un vino tinto estaría bien». Raúl sirvió el vino a su padre con manos ligeramente temblorosas. Era un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales, aunque nunca hubiera imaginado que esta sería una de ellas. Antonio lo probó y asintió con aprobación. «De la zona de Valladolid, ¿verdad?», preguntó. «Sí, de Pesquera. Lo descubrí hace un par de años en una feria de vinos». La conversación avanzaba con cautela, como si ambos estuvieran pisando un suelo cubierto de cristales rotos. Hablaron del tiempo, del tráfico desde Toledo, de cosas intrascendentes que servían como puente hacia lo que realmente importaba. «He leído tu propuesta», dijo finalmente Antonio, yendo al grano. «Es razonable». Raúl contuvo la respiración. «¿Eso significa que la aceptas?» «Significa que estoy dispuesto a negociar términos que nos beneficien a todos. La finca no es solo tierra y olivos, Raúl. Es nuestra historia, nuestras raíces». «Lo sé, papá. Nunca he querido destruir eso. Solo quiero ser parte de ello, en igualdad de condiciones». Un grupo de clientes entró en el bar. Raúl les indicó que se sentaran y que los atendería en un momento. «¿Te importa si hablamos en mi oficina? Es más tranquilo». Antonio siguió a su hijo hasta la pequeña habitación trasera. Era un espacio modesto pero organizado, con archivadores etiquetados meticulosamente y un ordenador encendido que mostraba una hoja de cálculo. Antonio observó todo con interés, reconociendo el orden que él mismo había intentado inculcar a sus hijos. «Tienes un buen sistema aquí», comentó mientras se sentaba. «Aprendí del mejor», respondió Raúl con una pequeña sonrisa. Antonio se removió incómodo en la silla. Las palabras no eran fáciles para un hombre acostumbrado a expresarse a través de acciones. Quizás he sido demasiado rígido», admitió finalmente. «Tu madre siempre decía que me costaba ver más allá de mis propias ideas. Ella también decía que eras el hombre más justo que había conocido», añadió Raúl. El recuerdo de Pilar flotó entre ellos como una presencia cálida. «Intento serlo. Pero a veces la justicia se confunde con la terquedad». Antonio suspiró profundamente. «He venido porque creo que podemos resolver esto como familia, sin abogados ni tribunales». Raúl asintió lentamente. «Es lo que siempre he querido. Tu propuesta mantiene la unidad de la finca pero reconoce tu derecho como copropietario. Estoy dispuesto a aceptarla, con algunas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Carmen y Miguel seguirán manejando las operaciones diarias, ya que viven cerca. Tú participarás en todas las decisiones importantes, y si lo deseas, podrás involucrarte más cuando tu negocio aquí te lo permita». Era casi exactamente lo que Raúl había propuesto, pero escucharlo de boca de su padre le produjo un alivio inesperado. «Me parece justo». «Hay algo más», continuó Antonio. «Quiero que vengas a la finca una vez al mes. Para ver cómo van las cosas, para estar presente. No solo en el papel, sino en la tierra». Raúl entendió lo que su padre no decía, quería verlo, quería que formara parte de su vida de nuevo. «Puedo hacerlo. De hecho, podría ayudar con la página web y la comercialización online del aceite. Tengo experiencia en eso por el bar». Antonio pareció sorprendido. «¿Crees que podríamos vender nuestro aceite por internet?» «Por supuesto. Los productos artesanales están muy valorados, especialmente con la denominación de origen de Toledo.
Podríamos alcanzar mercados que ni siquiera hemos considerado. Por primera vez desde que entró al bar, Antonio sonrió genuinamente. Tu madre estaría orgullosa. Siempre decía que tenías una mente moderna. Hablaron durante casi 2 horas. Raúl tuvo que salir ocasionalmente para supervisar el bar, que se iba llenando a medida que avanzaba la tarde. Antonio observaba con orgullo cómo su hijo manejaba el negocio, eficiente pero cercano con los clientes, recordando nombres y preferencias. Cuando llegó el momento de despedirse, el ambiente entre ellos había cambiado completamente. La tensión había dado paso a una cauta esperanza. Debo irme. El médico dice que no debo conducir de noche, explicó Antonio, recogiendo su chaqueta. ¿El médico? ¿Estás bien?, preguntó Raúl, preocupado. Nada grave. Solo la presión y algunas molestias en el pecho. Cosas de viejos. Raúl frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberte visitado yo en Toledo. Porque necesitaba ver esto, respondió Antonio, señalando alrededor. Necesitaba ver lo que has construido por ti mismo. Se miraron un momento en silencio, con todas las palabras no dichas flotando entre ellos. Te acompaño al coche, dijo finalmente Raúl. En la acera, frente al viejo Seat de Antonio, la despedida fue breve pero significativa. Le diré a mi abogado que retire la demanda, prometió Raúl. Y yo le diré al mío que prepare los nuevos documentos. Antonio dudó un instante antes de añadir, estamos organizando una comida familiar el domingo. Tu sitio en la mesa estará esperándote. Raúl asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaré. Vio alejarse el coche de su padre con sentimientos encontrados. Alivio por la resolución del conflicto, tristeza por el tiempo perdido, preocupación por la salud de Antonio. Pero sobre todo, esperanza. La esperanza de que, a pesar de todo, los lazos familiares pudieran reconstruirse. Esa noche, Raúl llamó a Miguel para compartir lo sucedido. Su hermano, que había estado esperando ansiosamente noticias, no ocultó su alegría. Es el mejor regalo que podías darle, dijo Miguel. Estos meses han sido muy duros para él. Y para todos, añadió Raúl. Nuria me visitó, ¿sabes? Creo que ella sembró la semilla de la reconciliación. Siempre ha sido la más sensata de la familia, aunque solo tenga 19 años. Hablaron durante un rato sobre los detalles prácticos, cuándo retirar oficialmente la demanda, cómo estructurar los nuevos acuerdos. Pero también sobre cosas más personales, recuperando la complicidad que habían perdido en los últimos meses. ¿Has hablado con Carmen?, preguntó finalmente Raúl. Miguel guardó silencio un momento. Aún no. Ya sabes cómo es. Le costará un poco asimilar el cambio de planes. ¿Crees que se opondrá? No. En el fondo, solo quiere lo mejor para todos. Pero es protectora con papá y con la finca. Siempre lo ha sido. Raúl lo entendía. De los 3 hermanos, Carmen era la que más se parecía a Antonio en su determinación de mantener las tradiciones familiares. Pero también era justa y pragmática. Con el tiempo, aceptaría la situación. La llamada terminó con planes concretos para el domingo. Miguel pasaría a recoger a Raúl en la estación de tren y juntos irían a la casa familiar. No sería fácil, ambos lo sabían. Habría tensiones iniciales, silencios incómodos. Pero sería un comienzo. Mientras cerraba el bar esa noche, Raúl pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un solo día. Por la mañana, estaba preparado para una larga batalla legal con su familia. Ahora, se encontraba planificando una comida familiar y considerando cómo podría ayudar con el negocio del aceite. Sonrió mientras apagaba las luces. Quizás Nuria tenía razón después de todo. Quizás él y Antonio eran más parecidos de lo que ninguno quería admitir. Ambos tercos, ambos orgullosos, pero ambos capaces de dar un paso atrás por el bien de la familia. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna.
Raúl cerró la puerta de El Acorde y caminó hacia su apartamento. Por primera vez en meses, sentía que había encontrado la armonía que daba nombre a su bar. Una armonía que esperaba, podría extenderse ahora a toda su familia. El domingo llegó con un cielo despejado sobre Toledo. Era uno de esos días de otoño que parecían robados al verano, con una temperatura perfecta y una luz dorada que bañaba los campos de olivos. Miguel esperaba en la estación, apoyado en su coche, cuando el tren de Madrid llegó puntualmente. Raúl bajó con una pequeña maleta y una caja de pastelería. Se abrazaron con más fuerza que de costumbre, conscientes de lo cerca que habían estado de perder su relación. ¿Nervioso?, preguntó Miguel mientras conducían hacia la casa familiar. Un poco, admitió Raúl. ¿Cómo está Carmen? Sorprendentemente bien. Habló con papá después de su viaje a Madrid. Sea lo que sea que le dijo, parece haberla convencido. Al llegar, encontraron la casa en plena actividad. Laura, la esposa de Miguel, ayudaba a poner la mesa junto con Nuria y su hermano menor, Pablo. Javier, el marido de Carmen, cortaba verduras en la cocina mientras conversaba con Antonio. Y Carmen, para sorpresa de Raúl, estaba preparando su famosa paella, el plato que solo cocinaba en ocasiones especiales. Cuando Raúl entró, hubo un momento de silencio. Luego Carmen se secó las manos en el delantal y se acercó. Ya era hora de que aparecieras. La paella está casi lista y sabes que odio que se pase. No era exactamente una bienvenida calurosa, pero Raúl conocía a su hermana lo suficiente para entender el mensaje subyacente. Le ofreció la caja de pasteles, que ella aceptó con un asentimiento. Son de la pastelería Ortiz, en Malasaña. Tienen el mejor roscón de Madrid, explicó. Si no está demasiado dulce, lo probaré, respondió Carmen, pero una ligera sonrisa suavizó sus palabras. La comida transcurrió mejor de lo esperado. Hablaron de temas neutros al principio, el tiempo, las noticias locales, los estudios de Nuria y Pablo. Poco a poco, la conversación se fue relajando. Raúl contó anécdotas de su bar que hicieron reír incluso a Carmen. Miguel compartió historias de sus alumnos. Antonio, sentado en la cabecera como siempre, observaba a su familia con una expresión de cauta satisfacción. Después del postre, del roscón de Raúl, que Carmen admitió a regañadientes que estaba aceptable, Antonio carraspeó para llamar la atención. Creo que es un buen momento para hablar del futuro, dijo con voz serena pero firme. He estado pensando mucho en la finca, en lo que representa para esta familia. Todos se tensaron ligeramente. Nuria y Pablo intercambiaron miradas, conscientes de que estaban presenciando un momento importante. Los olivos que plantó mi abuelo han visto crecer a 4 generaciones de Martínez. Me gustaría que vieran crecer a muchas más. Antonio miró a cada uno de sus hijos. Por eso, después de hablar con Raúl y considerar su propuesta, he decidido que los 3 compartáis la propiedad en partes iguales. Carmen asintió lentamente. Ya conocía la decisión, pero escucharla anunciada oficialmente le daba un peso diferente. Raúl ha tenido algunas ideas interesantes para modernizar la venta del aceite, continuó Antonio, y Raúl se sorprendió al escuchar el orgullo en la voz de su padre. Creo que deberíamos explorarlas. ¿Modernizar?, preguntó Carmen con cierta cautela. Venta online, presencia en redes sociales, quizás incluso exportación, explicó Raúl. Nuestro aceite es excelente, pero muy poca gente fuera de Toledo lo conoce. Podríamos cambiar eso. Mantendríamos la producción tradicional, por supuesto, añadió rápidamente, viendo la expresión de su hermana. La calidad es lo que nos distingue. Solo ampliaríamos nuestro alcance. Carmen pareció considerar la idea. Podría funcionar, admitió finalmente. Pero necesitaríamos un plan detallado, no solo ideas vagas. Lo tengo, respondió Raúl, levantándose para buscar su maleta. Regresó con una carpeta que entregó a Carmen. He estado trabajando en esto desde que papá vino a Madrid. Carmen hojeó los documentos con interés creciente. Había un análisis de mercado,
proyecciones financieras, incluso diseños preliminares para una página web y etiquetas modernizadas que respetaban la esencia tradicional de la marca familiar. Esto es, bastante completo, reconoció, pasando los papeles a Miguel, que los examinó con igual interés. He consultado con algunos clientes del bar que son expertos en marketing, explicó Raúl. Y con un amigo que exporta vinos a Europa. Creen que tenemos un producto con gran potencial. La conversación derivó hacia aspectos prácticos, costes iniciales, plazos, distribución de responsabilidades. Antonio observaba con satisfacción cómo sus 3 hijos discutían animadamente, aportando cada uno sus conocimientos y puntos de vista. Carmen, con su experiencia en contabilidad y su conocimiento detallado de la producción. Miguel, con su enfoque pragmático y su red de contactos en Toledo. Y Raúl, con sus ideas innovadoras y su experiencia en atención al cliente. Podríamos empezar con una producción limitada para el mercado online, sugirió Carmen. Probar la respuesta antes de invertir demasiado. Tiene sentido, asintió Raúl. Podemos usar mi bar como punto de promoción en Madrid. Organizaría catas de aceite, explicaría el proceso de producción. Es un público interesado en productos artesanales de calidad. Y yo podría involucrar a la universidad, añadió Miguel. El Departamento de Agricultura está siempre buscando ejemplos de explotaciones tradicionales que se adaptan a los nuevos tiempos. La conversación continuó hasta bien entrada la tarde. Los niños habían salido al jardín. Javier y Laura participaban ocasionalmente, aportando ideas desde su perspectiva externa. Antonio apenas intervenía, pero su expresión de orgullo era evidente. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Antonio se levantó con cierta dificultad. Creo que es un buen momento para dar un paseo por el olivar. Me gustaría mostraros algo. Los 3 hermanos lo siguieron, curiosos. Caminaron en silencio entre los olivos centenarios hasta llegar a una pequeña colina desde donde se podía ver toda la finca. El sol poniente teñía de oro y rojo el paisaje, creando una imagen casi mágica. Vuestro abuelo me traía aquí cuando era niño, dijo Antonio. Me decía que esta vista era el mejor recordatorio de lo que realmente importa, la tierra, la familia, el trabajo bien hecho. Se detuvo frente a un olivo particularmente antiguo y nudoso. Este árbol lo plantó mi bisabuelo. Ha sobrevivido a sequías, heladas, incluso a la guerra civil. Como nuestra familia. Los 3 hermanos intercambiaron miradas, comprendiendo el mensaje implícito. Mañana iré con Carmen al despacho del notario para iniciar los trámites, continuó Antonio. Quiero que todo quede legalmente establecido lo antes posible. Yo retiraré la demanda oficialmente, añadió Raúl. Ya he hablado con mi abogado. Antonio asintió con aprobación. Bien. Y ahora, hay una última cosa que quiero compartir con vosotros. Sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta. Es una carta de vuestra madre. La escribió poco antes de marcharse. Me pidió que os la entregara cuando fuera el momento adecuado. Los 3 hermanos se quedaron inmóviles, sorprendidos. Pilar rara vez hablaba de su enfermedad, incluso en sus últimos meses. Prefería centrarse en la vida, en el futuro, en lo que podían hacer juntos mientras fuera posible. La leeré yo, dijo Antonio, con voz ligeramente temblorosa. Abrió el sobre con cuidado y desplegó una hoja escrita a mano con la letra pulcra y elegante de Pilar. Mis queridos Antonio, Carmen, Miguel y Raúl, comenzó. Si estáis leyendo esto, significa que ya no estoy con vosotros físicamente. Pero una parte de mí vivirá siempre en esta tierra que tanto amamos, en cada olivo, en cada cosecha. Antonio hizo una pausa, visiblemente emocionado. Carmen le apretó el brazo suavemente, animándolo a continuar. Mi mayor deseo es que permanezcáis unidos. Que recordéis siempre que los lazos familiares son más fuertes que cualquier desacuerdo, más valiosos que cualquier posesión. Los olivos que hemos cuidado juntos son importantes, pero lo que realmente importa es el amor que habéis cultivado entre vosotros. El silencio que siguió solo era interrumpido por el suave murmullo del viento entre las hojas.
Cada uno estaba perdido en sus propios recuerdos de Pilar, en sus propias reflexiones sobre los meses pasados. Tenía razón, como siempre, dijo finalmente Antonio, doblando la carta con cuidado. Lo importante no es la tierra, sino lo que la tierra representa para nosotros. Regresaron a la casa en silencio, cada uno procesando lo sucedido. El cielo se había oscurecido y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. En la distancia, las luces de Toledo brillaban como un recordatorio de que la vida continuaba, de que el mundo seguía girando más allá de sus preocupaciones personales. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Raúl salió al porche. Se sentó en el viejo banco de madera donde solía leer durante los veranos de su infancia. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. En la oscuridad, los olivos eran siluetas negras contra el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La primavera llegó a Toledo con una explosión de colores y aromas. Los olivos de la finca Martínez florecían bajo un sol cada vez más intenso, prometiendo una buena cosecha para el otoño. Habían pasado 6 meses desde la reconciliación familiar, 6 meses de ajustes, conversaciones y nuevos comienzos. El acuerdo legal se había formalizado rápidamente. Los 3 hermanos eran ahora copropietarios oficiales de la finca, aunque con responsabilidades diferentes según sus capacidades y situaciones personales. Carmen seguía a cargo de la administración diaria y la contabilidad. Miguel supervisaba las relaciones con proveedores y clientes locales, aprovechando sus contactos en Toledo. Y Raúl, fiel a su promesa, viajaba desde Madrid una vez al mes para reuniones familiares y para impulsar el proyecto de modernización. La página web Aceite Martínez, tradición desde 1890, había sido lanzada en febrero, con un diseño elegante que combinaba elementos tradicionales con una funcionalidad moderna. Las primeras ventas online superaron todas las expectativas. Clientes de Barcelona, Bilbao e incluso algunos de Francia habían realizado pedidos tras descubrir la historia familiar detrás del producto. El packaging es un éxito, comentó Raúl durante la reunión mensual que ahora celebraban en la casa familiar. Había traído muestras de las nuevas botellas, diseño tradicional pero con etiquetas modernas que incluían un código QR enlazando a la historia de la finca y el proceso de producción. Los costes de envío siguen siendo altos, observó Carmen, siempre atenta a los números. Necesitamos optimizar eso si queremos que el negocio online sea rentable a largo plazo. Estoy en conversaciones con una cooperativa de productores en Andalucía, respondió Raúl. Podríamos compartir gastos de distribución para envíos nacionales. Antonio escuchaba con interés desde su sillón. Su salud había mejorado notablemente en los últimos meses. El médico atribuía el cambio a la reducción del estrés y a la alegría de ver a su familia unida de nuevo. Seguía supervisando algunas tareas en la finca, pero había aprendido a delegar, reconociendo que sus hijos aportaban habilidades complementarias al negocio familiar. ¿Qué opinas, papá?, preguntó Miguel, notando su silencio. Opino que vuestra madre estaría muy orgullosa, respondió Antonio con una sonrisa. No solo por el negocio, sino por cómo habéis encontrado la manera de trabajar juntos respetando las fortalezas de cada uno. La tarde avanzaba mientras discutían los próximos pasos. Raúl había organizado una degustación en su bar que había generado interés entre restauradores madrileños. Miguel estaba explorando la posibilidad de obtener una certificación ecológica para parte de la producción. Carmen había implementado un nuevo sistema contable que facilitaba el seguimiento de las ventas online y físicas. Hay algo más que quería comentaros, dijo Raúl cuando la reunión formal estaba terminando. He estado pensando en pasar más tiempo aquí. Los demás lo miraron sorprendidos. No permanentemente, aclaró rápidamente. El bar en Madrid sigue siendo mi prioridad. Pero he contratado un gerente de confianza que puede encargarse cuando no estoy. Podría venir 2 fines de semana al mes, quizás incluso alguna semana completa durante la cosecha. ¿Por qué ese cambio?, preguntó Carmen, aunque su tono indicaba que ya intuía la respuesta. Raúl sonrió ligeramente. Digamos que he redescubierto el valor de tener raíces. No mencionó las noches en su apartamento madrileño,
mirando las fotos familiares que había desenterrado de viejas cajas. No habló de cómo, tras años evitando los recuerdos de su infancia, ahora encontraba consuelo en ellos. Algunas cosas no necesitaban ser dichas en voz alta, su familia lo entendía. «Podríamos arreglar la casa vieja del capataz», sugirió Antonio. «Está abandonada desde que Manolo se jubiló, pero la estructura es sólida. Con algunas reformas, sería un buen lugar para quedarse». «Me gusta la idea», respondió Raúl. «Podría ser un proyecto para el verano». La conversación derivó hacia planes de renovación, discusiones sobre materiales y diseño. Carmen, siempre práctica, ya estaba calculando costes mentalmente. Miguel ofrecía contactar con un amigo arquitecto que podría ayudar con los planos. Era un nuevo proyecto común, algo que construirían juntos, como tantas otras cosas en los últimos meses. Después de la reunión, mientras Carmen preparaba la cena con ayuda de Miguel, Raúl y Antonio salieron a dar un paseo por la finca. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y púrpuras. Los olivos proyectaban sombras alargadas sobre la tierra rojiza. «Nunca pensé que volvería a sentirme tan conectado con este lugar», confesó Raúl mientras caminaban. «Los olivos tienen paciencia», respondió Antonio. «Pueden esperar décadas. Algunos de estos árboles han visto pasar generaciones de nuestra familia». Se detuvieron junto a un pequeño olivo, notablemente más joven que los demás, apenas un arbolito con ramas tiernas. «Lo plantamos el día que nació Nuria», explicó Antonio, viendo la curiosidad en los ojos de su hijo. «Y aquel de allá», señaló otro a unos metros, «el día que nació Pablo. Tu madre insistió en que cada nacimiento en la familia debía estar marcado por nueva vida en la finca». Raúl nunca había conocido esta tradición familiar. Se sintió extrañamente conmovido al pensar en estos árboles creciendo junto con sus sobrinos, marcando el paso del tiempo de una manera tan tangible. «Deberíamos mantener esa costumbre», dijo. «Para las próximas generaciones». Antonio asintió, complacido. «Me alegra oírte hablar de futuro, hijo. Hubo un tiempo en que temí que nuestra familia se rompiera para siempre». «Yo también lo temí», admitió Raúl. «Estaba tan centrado en defender mis derechos que casi olvido por qué eran importantes para mí. No era solo por la propiedad o el dinero. Era por pertenecer, por ser reconocido como parte de esta historia». Continuaron caminando en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que han atravesado juntas una tormenta y han encontrado un nuevo equilibrio. Al regresar a la casa, las luces de la cocina brillaban cálidamente y el aroma de la cena se extendía por el aire. La vida no era perfecta. Seguía habiendo desacuerdos ocasionales, momentos de tensión cuando visiones diferentes chocaban. Carmen seguía siendo excesivamente cautelosa con los cambios, Raúl a veces se impacientaba con la lentitud de los procesos rurales, y Miguel continuaba atrapado en su rol de mediador. Pero habían aprendido a escucharse, a valorar las perspectivas diferentes, a encontrar soluciones que respetaran las necesidades de todos. El verano trajo consigo la renovación de la casa del capataz. Lo que inicialmente iba a ser una reforma simple se convirtió en un proyecto familiar. Cada fin de semana, alguien aportaba algo. Miguel encontró azulejos antiguos en un derribo de Toledo que quedaban perfectos en la cocina. Carmen diseñó un sistema de almacenamiento eficiente para el espacio reducido. Raúl, con su experiencia en el diseño de su bar, creó un área de estar acogedora pero funcional. Antonio observaba el proceso con una mezcla de orgullo y nostalgia. Veía en esta colaboración un reflejo de cómo él y Pilar habían trabajado juntos décadas atrás, cuando compraron la finca a sus padres y comenzaron a ampliarla. La historia familiar continuaba, transformándose pero manteniendo su esencia. La inauguración oficial de la casa renovada coincidió con el cumpleaños de Antonio en septiembre. Toda la familia se reunió para celebrar ambos eventos. Incluso algunos clientes habituales de El Acorde viajaron desde Madrid, curiosos por conocer el origen del aceite que Raúl promocionaba con tanto entusiasmo en su bar. Fue durante esa celebración, mientras todos compartían una larga mesa bajo los olivos, cuando Nuria anunció que había sido aceptada para un máster de periodismo en Barcelona.
La noticia fue recibida con felicitaciones y brindis, pero también con un punto de melancolía. Era la primera vez que alguien de la siguiente generación se alejaba significativamente de Toledo. No te preocupes, abuelo, dijo Nuria, notando la expresión pensativa de Antonio. No voy a perder mis raíces. De hecho, estoy pensando en hacer mi proyecto final sobre negocios familiares tradicionales que se adaptan a la era digital. Y conozco un caso perfecto. Antonio sonrió, comprendiendo. Siempre serás bienvenida aquí, sea cual sea el camino que elijas. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se había marchado y solo quedaba la familia cercana, Raúl encontró a su padre sentado solo en el porche, contemplando las estrellas. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose a su lado. Mejor que bien, respondió Antonio. Estaba recordando una conversación con tu madre, poco después de que decidieras irte a Madrid. Ella me dijo que debía dejarte volar, que los hijos no son posesiones sino seres que debemos ayudar a crecer en la dirección que elijan. Yo no lo entendía entonces. Ahora sí. Raúl sintió un nudo en la garganta. Ella siempre fue la más sabia de nosotros. Lo era. Y estaría muy feliz de vernos hoy. Antonio hizo una pausa. He estado pensando, quizás ya es hora de que me retire completamente. La finca está en buenas manos con vosotros tres. No tienes que hacerlo si no quieres, respondió Raúl. Tu experiencia sigue siendo invaluable. Lo sé. Pero hay una diferencia entre aconsejar y dirigir. Creo que es tiempo de pasar a la fase de consejero honorario. Antonio sonrió. Además, tengo otros proyectos en mente. ¿Qué tipo de proyectos? He estado hablando con un grupo de veteranos agricultores. Estamos pensando en crear un programa para enseñar métodos tradicionales de cultivo a jóvenes interesados en volver al campo. Una especie de escuela práctica. Raúl sonrió, reconociendo la pasión en la voz de su padre. Suena perfecto para ti. Las estrellas brillaban intensamente sobre los olivares. En la distancia, las luces de Toledo parpadeaban como reflejos de las estrellas en la tierra. Padre e hijo permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos pero conectados por un entendimiento más profundo que las palabras. La finca Martínez continuaría. Los olivos seguirían dando frutos. La familia seguiría evolucionando, enfrentando nuevos desafíos, celebrando nuevos logros. Y en cada botella de aceite que saliera de esa tierra, en cada gota dorada, habría algo más que un producto de calidad, habría una historia de conflicto y reconciliación, de tradición e innovación, de raíces profundas y nuevos brotes. La historia de una familia que había aprendido que los lazos más fuertes son aquellos que permiten crecer en direcciones diferentes sin romperse nunca del todo.